A pesar que los musulmanes dicen que el Corán es la eterna palabra de Alá, su última gran revelación, que el texto se encuentra conservado en tablillas eternas en el cielo, una revisión detallada del texto nos permite determinar que en realidad procede de fuentes siríacas, hebreas, árabes, persas y griegas. En los textos hebreos empleó información canónica y no canónica. En la información canónica se encuentran datos tomados de la Corán, conceptos religiosos y sociales, cerca de unos 800 versos, y de la Tanakh o Biblia hebrea, más o menos un cuarto del Corán procede de allí. Los textos hebreos no canónicos está la Mishnah, los Targúmenes, el Talmud y los Apocalipsis intertestamentarios. Entre los textos siríacos que usaron probablemente se encuentre el Diatessaron, que contenía una armonización de los 4 evangelios, que fue escrita por Tasiano el sirio en la segunda mitad del siglo II y que aparece nombrado en el Corán con el nombre de Injil o el Evangelio. También hay algunos textos siríacos que son textos cristianos y son extracanónicos, como el Protoevangelio de Santiago, el Evangelio de Tomás de la Infancia de Jesucristo. Otros textos cristianos extracanónicos del cual el Corán tiene información es el primer Evangelio de la Infancia de Jesús, que fue escrito probablemente en árabe, y un texto que se llama Los Libros Perdidos de la Biblia. El Corán hace una apropiación casi descarada de los profetas, la mayoría de los cuales son de origen israelita, y los presenta como musulmanes, llegando a afirmar que el Islam es la primera religión de la humanidad y que de alguna manera a partir de ella nacieron el judaísmo y el cristianismo. Una afirmación que es completamente fantasiosa y que no tiene ningún sustento histórico ni arqueológico. Pero para investigadores europeos serios como Christoph Lusenberg, Guillaume Yan, Anne-Marie de Caen, el Corán es similar a un tapiz compuesto en el que se cosen adaptaciones traducidas de textos sirios, persas, griegos, hebreos, los cuales tienen contenidos cristianos, zoroástricos, judíos y maniqueos. Se podría decir que el Corán es algo así como un pastiche, que es una imitación o un plagio que toma elementos característicos de la obra de un artista famoso y los combina para que dé la impresión que la obra que se genera es independiente. A pesar de las muchas referencias bíblicas que se encuentran dentro del Corán, los musulmanes se niegan a aceptar esto y utilizan para ello algunas suras donde supuestamente se afirma que la Biblia ha sido falsificada, cambiada o corrompida a mano de judíos y cristianos. Sin embargo, esta interpretación del Corán empezó a darse con la llegada al poder de los abasidas en el 750, quienes retocaron el Corán y emplearon la Sunna de Mahoma, es decir, los hechos y dichos del autoproclamado profeta, para interpretar aquellos textos oscuros en el Corán que provenían de la Biblia. Dejaron de utilizar un texto real para recurrir a hechos que no se pueden comprobar, que probablemente son un invento, como la Sunna. La razón principal de esto es, esta acción se ajusta a la teología y a los deseos del califato del momento. A pesar de esos retoques y esas nuevas reinterpretaciones del Corán iniciadas por los abasidas, la dependencia que el Corán tiene de la Biblia es irrebatible por métodos de análisis modernos. También los préstamos que hizo el autor del Corán de textos siríacos, hebreos, árabes y persas son innegables y son muy bien explicados por eruditos que han estudiado este libro. Algunos ejemplos de los préstamos tomados de fuentes judías, cristianas y material apócrifo en el Corán se toman de el canal de J. Smith, está en inglés. La sura 5 en el verso 32, donde se habla de Caín y Abel, fue tomada de la historia que aparece en el Talmud de Jonathan ben Uzziah, que es del siglo II, y en Mishnat Sanedrin 4.5, que es del siglo V. También la historia de Salomón y la reina de Saba, que aparece en la sura 27, el verso 17 al 44, fue en realidad tomada del Talmud de Esther, que es un texto del segundo siglo después de Cristo. Otra historia que el Corán toma prestada es la de Jesús y la palmera, que aparece en la sura 19, verso 22 al 26, fue tomada de los libros perdidos de la Biblia, un texto del segundo siglo después de Cristo. También hay varios versos de muchas suras que fueron tomados de fuentes cristianas y fuentes judías. Por ejemplo, la sura 3, en el verso 35 a 37, fue tomada del Protoevangelio de Santiago o Protoevangelio de James Lesser. La sura 3, verso 49, fue tomada del Evangelio de Tomás de la Infancia de Jesucristo. La sura 5:31 fue tomada del Talmud de Jonathan ben Uzziah. La sura 7 en su verso 171 fue tomada del Abodan Sarak, y la sura 19, verso 29 al 33, cuando Jesús habla siendo bebé, fue tomado del primer evangelio de la infancia de Jesucristo. Finalmente la sura 21, versos 51 al 71, donde muestran a Abraham destruyendo los ídolos en la Kaaba, en la Meca,
Es en realidad una historia que aparece en la Misná de Rabá. Así que la revelación de Alá fue un copiar y pegar de fuentes judías, cristianas, siríacas, árabes y persas, que tienen trasfondos de muchas religiones. ¿Conocí esta información acerca del Corán? Por favor, comentar si le gustó, compartir y suscribirse. Gracias por escuchar.